Muchas gracias otra vez por su asistencia en este segundo día de las 23ª Jornadas de Estudios Calagurritanos. Hoy vamos a hablar de las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la muralla del Carretí y en el yacimiento de la Clínica durante los años 2021 y 2022. La muralla romana, de cronología tardía, ha sido objeto de una limpieza y restauración que tenía como objetivo la solución de los problemas de humedad que presentaba y que poco a poco iba minando su estructura. La actuación se ha completado con un ajardinado menos agresivo y la colocación de un cartel informativo. Por su parte, la Clínica ha sido objeto de excavación arqueológica sistemática en un espacio que aún quedaba sin investigar y que ha proporcionado nuevos datos sobre el yacimiento, al mismo tiempo que se ha llevado a cabo la limpieza y adecuación de los restos ya musealizados a inicios de este siglo. Para hablarnos de estas intervenciones, tenemos hoy a Asun Antoñanzas y Pilar Iguacel. Bueno, va a ser Asun quien nos dé la charla, pero han trabajado en ello ambas, que ya han estado con nosotros en numerosas ocasiones, siendo la última de ellas el año pasado durante el programa Antes de que llegue el invierno, en el que nos hablaron de las excavaciones desarrolladas por los amigos de la historia en las cloacas romanas de San Andrés. Asun Antoñanzas es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Historia Antigua por la Universidad de Zaragoza. Realizó los cursos de tercer ciclo en Humanidades en la Universidad de La Rioja y trabaja como arqueóloga. Pilar Iguacel es licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense y doctora en Humanidades por la Universidad de La Rioja. En la actualidad es profesora de la Universidad de La Rioja y trabaja como arqueóloga desde 1992. Ambas constituyeron la empresa Gravis Arqueología en el 2003. Desde entonces, su trabajo se ha centrado en la actividad arqueológica y en la gestión del patrimonio cultural. Han participado en diferentes proyectos relacionados con el patrimonio y su gestión, en intervenciones en obras de restauración en toda La Rioja, destacando su labor en la zona de la muralla de la calle Juan Ramos. También han participado en seguimientos arqueológicos en solares de Calahorra, Logroño, Maconcillo, Santo Domingo o en toda Navarra. También en el control arqueológico, en obras públicas, carreteras, gasoductos, redes de abastecimiento de agua, regadíos, en la redacción de informes de impacto arqueológico, en las excavaciones en el Teatro Romano de Córdoba, Tricio, Velilla de Alacanta, Ermita de la Fonsagrada, San Vicente de la Sonsierra, en el Recuenco, la Casa Santa, el Solar de las Medranas, las cloacas, la Clínica, todo en Calahorra, en el Castillo de Aperas, en el Castillo de Avalillo, en Control de Alcabe. Asimismo, han participado en la elaboración del inventario arqueológico de diferentes municipios riojanos y también han llevado a cabo talleres didácticos con alumnos de primaria, aulas de arqueología y campos de trabajo como San Vicente de la Sonsierra, el Cortijo de Vergasa y los campos de trabajo de Erce. Sin más, les voy a dejar ya con Asun, que nos va a dar esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a esta segunda jornada de los estudios calagurritanos. En primer lugar, quiero dar las gracias, como no, a la Asociación de Amigos de la Historia, al Ayuntamiento de Calahorra y al Instituto de Estudios Riojanos. También quiero dar las gracias porque también ha trabajado con nosotras en estas intervenciones a Carlos Rodríguez, que es nuestro compañero de trabajo, y también a Arturo Pérez porque nos ha cedido unas fotografías que pueden ustedes ver, las vamos a ver ahora y están puestas en los paneles interpretativos que se han colocado en la muralla del Carretí. La charla la voy a dar yo, pero como les comento, hemos estado trabajando más gente en las cloacas, o sea, en la muralla y en la clínica, pero en este caso pues me toca a mí. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido el proceso de intervención. Primero vamos a hablar de la muralla bajo imperial del Carretil y luego del yacimiento de la clínica. Ayer Gaby nos explicó cómo a veces la arqueología, sobre todo la arqueología urbana, pues es ingrata y las condiciones de trabajo pues a veces no son muy agradables. En nuestro caso va a ser al revés, partimos de algo que estaba en unas condiciones un poco malas
y ha acabado en unas condiciones bastante mejorables y bastante mejor que lo que estaban, con lo cual el trabajo en este sentido ha sido más satisfactorio. Empezando por la intervención en la muralla de la calle Carretil, fue el Ayuntamiento, a través del área de urbanismo, el que plantea elaborar un proyecto de intervención y de acondicionamiento, de conservación de la muralla del Carretil. La muralla del Carretil, bueno, sois todos de aquí, pero bueno, para localizarnos bien, tiene como dos partes o dos tramos. Se ha intervenido en uno, el que está más al este. La muralla son dos trozos y aquí en esta imagen lo tenéis. Entonces se ha intervenido en el que está más al este, en este de aquí, ¿vale? En este tramo. Está partida por una edificación ya antigua y es en esa parte en la que se ha intervenido. La muralla está catalogada como bien de interés cultural en el plan de ordenación urbana, o sea, tiene una categoría especial de protección. La ciudad de Calahorra, o la Calahorris romana, luego también la medieval, incluso en época moderna, ha tenido distintos trazados de muralla. El que hoy vamos a centrarnos es la muralla bajo imperial, que desde el punto donde se ha intervenido, que sería por aquí más o menos, tiene un trazado hipotético, porque esto es un poco, estamos también a expensas de más intervenciones arqueológicas que certifiquen si existe por esos lugares, por esas calles, la muralla o no. Pero mientras tanto sí que existe un trazado hipotético que iría desde, como les digo, desde este punto hacia el oeste, dirigiéndose hacia el oeste, entre la calle Justo Aldea y Pastores, entre la calle Cabas y Sol Después, hasta llegar a la Puerta Vieja. Continuaría por la calle Santiago el Viejo, el Portillo de la Plaza, para enlazar con la Cuesta del Peso, la calle del Caño, Cuesta del Postigo. Pasaría por el sur de la iglesia de San Francisco, por la calle Murallas, por encima de la calle Cárcava, y llegaríamos hasta el Planido de San Andrés, y por ahí, pues por la zona de la Bellavista, llegaríamos hasta la calle San Blas o la calle Carretil, hasta las traseras de la calle San Blas. Esta muralla tiene una cronología bajo imperial. En ella se han hecho dos actuaciones fundamentalmente importantes, y la nuestra, que ha sido la tercera. La primera la hace el Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra en 1971-72, bajo la dirección de Marcos Pous, y también trabaja Gómez Pantoja. Aquí tenéis unas imágenes, lo que os he dicho antes, cedidas por Arturo Pérez, y se pueden ver distintos momentos de la excavación. Ellos excavan más o menos unos 15 metros de muralla y ya apuntan a la posibilidad de que esta muralla sea una muralla tardía, una muralla bajo imperial. En este tramo de muralla, desgraciadamente, en el año 1973 hay una parte que se destruye para facilitar el paso de grúas, camiones o distintos materiales para la construcción de una casa que hay un poquito más arriba de donde se localiza la muralla. La siguiente intervención que se hace en la muralla se realiza en 1993 y la realizaron Juan Carlos Sáez Preciado y Pilar Sáez Preciado. Ellos excavan la muralla, documentan la muralla y también realizan tareas de control, porque sí que se realizan unas consolidaciones, una limpieza y un ajardinamiento de toda esta zona. Ellos son los que nos van a describir la muralla, porque en la intervención ante la primera, la de Marcos Pous y Gómez Pantoja, hay poquitos datos sobre la muralla. Sí que hay alguna cosa, pero hay pocos. Estos sí, Pilar y Juan Carlos, sí que nos van a aportar más datos y son los que ya con seguridad nos van a situar cronológicamente a la muralla. La técnica constructiva empleada en la construcción de la muralla se llama o es conocida como de cajones. Lo que hacen es construir dos muros paralelos de opus vitatum y transversalmente construyen otros muros también para unir estos dos primeros que os he comentado, también de opus vitatum,
y crean así unos espacios interiores, unos cajones que se rellenan de piedras, de cascajo, de tierra, de arena, a intervalos. Estos tirantes en la cara, en el lienzo exterior, en este lienzo, lo que en algunos tramos vemos es que están marcadas con grandes sillares muy grandotes, muy cuadrados, puestos a hueso. Esta técnica constructiva lo que permite es hacer murallas que tienen una gran solidez a los impactos que puedan tener desde el muro del lienzo exterior, y lo que consiguen también son murallas que tienen una gran anchura. La muralla de este tramo de muralla tiene hasta 5 metros de anchura, entonces los impactos se aguantan muy bien. Para cimentar la muralla lo que hacen es una zanja de cimentación, colocan un lecho de cantos rodados, unas hiladas, en este caso 4 hiladas de mampuesto, y después empiezan ya a construir la muralla hacia arriba. En esta otra imagen es también de esa época, de la excavación de los hermanos Sáenz Preciado, donde veis, la hemos visto muchas veces, que están los operarios ahí trabajando. Este tramo de muralla está sin rehabilitar o sin acondicionar, y yo creo que va a ser la siguiente apuesta que tendrá que hacer el ayuntamiento. Yo lo dejo ahí porque le hace falta también. Desde que se hacen estas dos intervenciones, o sea, desde el año 1993, ya no se vuelve a intervenir en la muralla. Lo que sí se hace, los amigos de la historia, hace muchísimos años sí que se pidió un permiso a la Consejería de Cultura y se hizo una limpieza en profundidad. Se quitó la hiedra, porque en los años que se hace el ajardinamiento, pues aquí hay, como en todas las cosas, hay modas, pues se llevaba la hiedra y pusieron hiedra, que es lo peor que le puede pasar a un yacimiento arqueológico, pero bueno, no pasa nada, las cosas se hacen con la mejor intención y se cambian. Entonces, en esa intervención se intentó quitar la hiedra, se quitaron los arbustos. Después sí que es verdad que las distintas brigadas del ayuntamiento de jardinería y de mantenimiento han limpiado con más o menos frecuencia el entorno y la muralla, pero sí que es cierto que tenía unas deficiencias bastante grandes. La primera de ellas, ya veis los arbustos, y no ya arbustos, los árboles, porque llegó a crecer hasta un melocotonero, que todo el mundo que pasaba por allá nos decía que qué pena, que daban unos melocotones muy buenos, pero claro, estaba reventando la muralla. Y ya podéis ver aquí, bueno, ya lo habéis visto, los que paseáis por allí lo habéis visto. Entonces lo primero que hicimos es un desbroce, una limpieza y la retirada de toda la vegetación. También en la parte superior, aquí lo veis, había también unas distintas acumulaciones de escombros. Pues los vecinos, como eso estaba muy sucio y no se veía, pues si hacían alguna obra menor, pues echaban ahí a los escombros. Y también lo que se hizo, aquí lo veis, es apuntalar, porque la muralla tenía, en la parte de arriba, tenía algunos sillares que ya por la presión de las tierras, sobre todo por las raíces de los arbustos y del árbol principalmente, se estaban saliendo hacia afuera. Entonces se apuntaló mientras se hacían las obras y luego se recalzaron para adentro. Estos son los primeros trabajos que fuimos haciendo. ¿Qué problemas, una vez que estaba ya la muralla limpia, se empezaron a ver los problemas que tenía? El primero, pues ya veis, humedades, mohos, hongos y sobre todo estas manchas a lo bestia de hongos que se limpiaron y se cepillaron. Desde esta casa de aquí, pues había también otro problema, que era que no tenía canalones y entonces el agua caía directamente a la muralla. Aquí veis la mancha de toda la humedad del agua que caía directamente de la casa. En este proceso se les requiere también a los vecinos que acondicionen, pues que pongan canalones, que no tenían, porque no se puede echar el agua a un espacio público sin control. Y bueno, y lo arreglaron. El principal problema que al ir trabajando en la muralla encontramos es que se vio, una vez que estaba limpio, que todas estas dos casas,
las del número 19 y 21 que dan a la calle San Blas, pero las traseras son estas, pues que estaban o directamente sobre tierra, sobre escombro, porque esto es escombro, más o menos antiguo, pero es escombro, y luego aquí ya veis que cimentación, 2 filas de cantos rodados tiene esta casa. Entonces esto supuso un problema, porque el mal estado de las cimentaciones de la casa hizo que se tuviera que modificar el proyecto. Por eso unos meses estuvo la muralla, no estuvimos trabajando allá, porque se tuvo que cambiar un poco, se tuvo que cambiar el proyecto y se tuvo que pensar también cómo se evacuaba las aguas de toda la parte esta de arriba. En ese proceso lo que nosotros hicimos, y una vez que habíamos limpiado, pues era un poco documentar lo que teníamos hasta ese momento. Entonces se hacen unas ortofotos rectificadas, se dibuja la planimetría, dibujamos las piedras, se hace unas fotografías también de la planta, y con esos datos pues el área de urbanismo lo que ya empieza es a tomar otras decisiones de recalzar con un muro las casas que están encima de la muralla. Otra de las cosas que es el problema que nos encontramos era a la hora de trabajar. Era complicado porque tuvieron que poner pues una línea de vida y era complicado moverse por allá. Y la principal complicación es que no podíamos excavar mucho porque es que estaban las casas que se podían, no se iban a caer pero no era seguro excavar. Entonces la excavación se limitó solamente a una zona muy pequeña, muy estrecha, más que pequeña, de lo que sería la coronación de la muralla. Pero bueno, en esta excavación, pues lo que nos apareció es uno de los tirantes de la muralla, que lo tenéis aquí, y es un muro de dos filas de arenisca y parte desde estos grandes sillares que hemos visto en el lienzo exterior hacia adentro. No pudimos excavar mucho porque se mete debajo de las casas, entonces veis aquí que hace como así un poquito de terraplén, entonces era eso, hasta ahí, solamente hasta aquí lo que pudimos excavar, pero lo pudimos documentar. Este hallazgo de uno de los tirantes, más el mal estado que estaban las traseras y las cimentaciones de las casas, pues todavía llevó a plantear otra modificación del proyecto, porque las aguas iban a correr por aquí encima de un drenaje, entonces ya al aparecer este tirante ya no podíamos cortar un elemento fundamental de la muralla, con lo cual se volvió a replantear el proyecto. Además de ese tirante, lo que excavamos es algunos rellenos, unos agujeros de poste y aquí unos niveles de ceniza. Y lo que vimos había una gran acumulación en un sitio, pero prácticamente por todo lo que excavamos es muchos rellenos de escombro romano. Aquí veis una tégula, otra teja curva, ínbrice, y todo esto que tenéis por aquí son restos de piscinas, de esas piscinas de las que Gaby nos habló ayer, que estaban en la calle San Blas, que están documentadas. Pues parece que cuando toda esa zona de la calle San Blas se abandona, lo que hacen es tirar los escombros hacia afuera, hacia la ladera, hacia la muralla, y algunos se quedaron ahí porque hay bloques enteros enormes de estos restos estructurales de esas piscinas. Hemos encontrado también muchos trozos majos, grandecitos de estuco, que los estudiaremos, porque hay también una publicación de hace años que estudiaron unos estucos que aparecieron en la calle San Blas. Entre el material, pues aquí veis restos de estucos, muchas teselas, y luego pues lo que aparece en todas las excavaciones de Calahorra, pues cerámica. Lo que pasa es que esta cerámica, alguna de ellas ya nos está indicando, son cerámicas o terras sigilatas ya de transición hacia el Bajo Imperio, con lo cual nos está marcando también una cronología. Unas agujas de hueso, trozos de clavos y fragmentos de hierro, y nos aparecieron 3 monedas, pero la verdad es que solamente se ve bien esta que os he puesto aquí, que es
una moneda de Claudio el Gótico, que es emperador entre el 266 y 270 después de Cristo. Y es un antoniniano, pero muy malo, porque no tienen ya casi plata, y además está como muy, ya lo veis que está como muy degradado. Se llaman radiados porque les ponen a los emperadores estas coronas pues que imitan al sol, ¿eh? Esos son ha salido más material, pero no demasiado material, porque también es verdad que la excavación no fue muy grande, porque por lo que os cuento, que no teníamos mucha opción de poder excavar por la situación propia de las casas. Una vez que se retoma los trabajos con un nuevo proyecto, pues lo primero que se construye es un muro de hormigón para sujetar las tierras y las cimentaciones de las casas. Todo lo que hay debajo de estos muros de hormigón se colocó para impermeabilizarlo un neopreno, para que no esté en contacto la parte nueva, el hormigón, con los rellenos romanos. Y se construyó, como os digo, este hormigón. Se pintó, se puso un geotextil, unos mallazos dentro del proyecto de la obra, y luego lo que la muralla tenía como distintos niveles, porque no está ya desde antiguo nivelada. Entonces esos huecos lo que se hizo, porque no era un proyecto de restauración de la muralla. Todos los materiales y todo lo que se ha hecho, si algún día hay restauración, reposición de elementos, o sea, de sillares, se puede quitar, no afecta para nada a la muralla y se puede reponer. Pero en este caso no era un proyecto de restauración, era un proyecto de acondicionamiento y conservación para que no vaya a mayor deterioro. Entonces, esos huecos lo que se hizo es rellenarlos con poliespán. Luego se le pone una malla, se le da unos revocos de mortero de cal, y encima se colocaron estos cubremuros de chapa, de acero. También veis esta imagen, por ejemplo, pues que hay partes que están muy erosionadas. Se limpiaron todas las grietas entre los sillares y se rejuntó con mortero de cal. A la vez se construye un drenaje que recoja el agua que pueda caer del cubremuros. Se desvió por este lado también las aguas que puedan caer de esta parte de la muralla, y por aquí también va otro drenaje. Y el drenaje principal, el de las casas, va por este lado, pegada a esa construcción antigua, que ya había desde antiguo. Desde la obra de 1993 de los hermanos Sáenz Preciado, ellos ya reponen ahí unos sillares, porque ya había metido una tubería. O sea, que lo que no sabemos es cuándo eso se rompe y se mete una tubería. Entonces eso se aprovechó para estos drenajes. A la vez, pues se hace el ajardinamiento de la zona, se le ha puesto luz a la muralla, y se colocó un panel interpretativo. Y el resultado es y por la noche pues que tiene luz y se ve muy bonito. Esa es la verdad. Veis que la mejora, gustos hay para todo, pero la mejora es sustancial de cómo estaba a cómo está. Y fundamentalmente es que de momento está protegida de humedades, y con esto pues lo que se pretende es evitar el deterioro. Esta también visualmente no tiene esas hierbas, y luego no tiene encima toda esa carga, ni esos empujes, ni esos escombros, con lo cual pues la mejora ha sido sustancial, y sobre todo que estamos preservando un elemento patrimonial. La muralla se empezó a hacer en el 2021 y se acaba en el 2021, con ese parón en medio para hacer ese modificado del proyecto, y en el 2022 lo que se acomete es también el acondicionamiento del yacimiento de la clínica. La clínica, pues todos sabemos dónde está el yacimiento de la clínica. Está entre la calle Eras, la calle Carretil, la Cuesta Juan Ramos,
Es un yacimiento muy extenso que tiene como distintas partes, también se han ido haciendo distintas intervenciones a lo largo del tiempo. El nombre lo recibe porque desde 1934 al 1960 ahí está colocado el Centro Rural de Higiene y por eso popularmente se conoce como la clínica. Aquí está ese edificio, pero anteriormente lo que había habido ahí en ese solar es el cementerio municipal desde 1806 a 1885. Ya cuando se construye este cementerio ya tenemos noticias del padre Lucas y de luego don Pedro Gutiérrez de que aparecen restos al hacer las tapias, restos de enterramientos al hacer las tapias del cementerio. Aquí tenéis también, que todos la hemos visto alguna vez la foto, la pila de los moros, que estaba situada en esta parte de aquí. Ayer también estuvo hablando Gaby, hablando un poco de ese complejo termal llamado las Termas del Norte, que ya don Pedro Gutiérrez apuntaba la posibilidad de que en esta zona hubiera un gran centro termal. Como os he dicho antes, igual que en la muralla, en la clínica ha habido más intervenciones. Aquí ha habido unas pocas más. Pero la primera también parece que Marcus House hace unas zanjas en esa intervención cuando está en la muralla, también parece que interviene aquí. Y leyendo algunos informes, parece, luego ya no, luego ya Gómez Pantoja escribe un artículo y ya dice que no, pero al principio ellos hacen un planito y llevan un poco la muralla, parece que por esta zona de la clínica, pero luego ya no, luego ya hacen otra interpretación. Pero ellos hacen una primera intervención, luego el ayuntamiento hace un desmonte y aparece una serie de muros perpendiculares al camino del Carretil, con mucha cerámica del siglo I, siglo II. Se frenan un poco esos desmontes y esas obras y en los años 80 ya es cuando se hace la excavación, la hace Urbano Espinosa y es cuando él excava. En esta foto de aquí es de ese momento, de la excavación, es cuando él excava esta domus que presenta gran monumentalidad, con mucha cantidad de estucos, cornisas, columnas, pilastras, con una decoración importante en todas sus estancias y le lleva a pensar que es una domus. Luego también ha habido, pues como todo, interpretaciones del mismo y demás estudiosos arqueólogos sobre este tema, y también se ha planteado la posibilidad de que forme parte de un conjunto, del conjunto termal que hablamos de las termas del norte, porque las termas como edificio público pues también tenían su decoro y su suntuosidad. Después de la intervención de Urbano Espinosa en los años 80 hay otra intervención de una empresa de restauración y arqueología de CODES y restauran parte del edificio y es como nosotros ahora lo vemos. Más adelante, en el año 2000, hay un proyecto de excavación, el proyecto Calagurris Giulia, y se interviene en esta parte de la clínica que hace este triángulo, que es donde había parte de la fábrica del Torres. Todavía quedan algunos muros de esa fábrica y la chimenea. Cuando se hace esta intervención, lo que se hace es excavar esa parte y se excava primero una necrópolis, restos de una necrópolis, pero también se excava un conjunto termal. Del conjunto termal pues se excavó un hipocausto, que es el sistema de calefacción, un horno, una piscina y un canal que recoge parte de las aguas de estas termas y las desagua a una gran cloaca o colector. Este igual es el hallazgo como más visible o más impresionante de esta zona de la clínica.
Después de esta intervención sí que se continúa un poco el proyecto Calagurro y Julia, se ponen unas pasarelas, se hace un pequeño centro de interpretación, pero ya no se vuelve a excavar más. Ha sido ahora en este año 2021 cuando en la ladera que queda ahí un poco más metida, seguida de la intervención de Urbano Espinosas, cuando nosotras hemos excavado. Los resultados estamos todavía en ello, o sea que la próxima vez que haya una conferencia se los podemos contar porque estamos todavía trabajando en ellos, pero han vuelto a salir enterramientos. Vamos a intentar hacer unos estudios anatómicos y de carbono 14 para saber de cuándo son los enterramientos. Pensamos que pueden ser medievales, bajo medievales, nos moveríamos un poco ahí, pero como no lo sabemos seguro, creo que necesitamos ya hacer un estudio, sobre todo a ese nivel de datación, para saber dónde nos movemos. Y después nos han seguido saliendo restos de época romana. No tienen conexión con el edificio que excava Urbano de momento, no hemos visto esa conexión, pero sí hay también muchos derrumbes, muchos estucos, muchas molduras. No hemos encontrado demasiada cerámica, pero sí que las estructuras tienen importancia, con lo cual el yacimiento de la clínica todavía nos puede dar resultados importantes. Quitando esas excavaciones, luego también, como en la muralla, este es el problema que no tenemos solo nosotros. A veces la gente de Calahorra le parece que solo estas cosas nos pasan a nosotros, pues no. A nosotros nos pasan cosas con la arqueología, pero pasan en todos los sitios. El problema de la arqueología es que luego se abandona y luego cuesta mucho dinero mantener, y eso es el problema, que no se mantiene. Entonces le pasa lo mismo, si han echado herbicidas, se quita la hierba, se limpia, porque sí se ha hecho muchas veces, pero en este sitio que está también más expuesto, está expuesto a distintos factores. Uno de ellos es pues el que veis aquí, pues el incivismo. Pueden caer papeles, porque todos tiramos papeles a la calle, pero claro, ya las sillas de plástico no vuelan. Entonces, el tirar basura allí, el entrar, pues son críos, todos hemos sido críos y hemos hecho trastadas. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es que fomentar o adelantar el deterioro de algunas estructuras del yacimiento. Los otros pues son los agentes atmosféricos, la lluvia, la humedad, los contrastes de temperatura, la erosión, los biológicos. Este año, o cuando llueve mucho, este año ahora no ha llovido ahora, pero el año pasado llovió, pues se llena todo de mohos y da un aspecto, pues bueno, un poco como de abandono. Estaba todo lleno de mohos, de muchos mohos que dan ese aspecto, y además estropean las piedras y suponen un problema para la conservación. También es verdad que cuando acabamos una excavación arqueológica lo que habría que hacer es, dentro de esas, esto es un mea culpa, dentro de los programas de excavación habría que dejar siempre una parte para consolidación y para adecuación un poco de los espacios, porque si no, todos tenemos muy buenas intenciones, pero hay poco dinero y entonces siempre se olvida esa parte en la mayoría de los yacimientos. Aquí lo que hicimos un poco lo mismo que en la muralla. Empezamos haciendo una limpieza general. Aquí ya veis que están cepillados todos los muros, retirada de esos, como digo, de los hongos, de los líquenes. También se han eliminado algunos elementos constructivos de época moderna que pertenecían a la fábrica, como es un armario de la luz que había aquí que ya estaba inutilizado, una arqueta, por aquí había unas canalizaciones, ahí se han hecho unos muretes y aquí lo veis, y se han enfoscado con mortero de cal, pues para disimular, para que se quede más integrado con las areniscas y con el entorno. Y lo mismo que en la muralla, lo que se ha hecho es un rejuntado tanto en las caras, en los cortes y en las caras de los muros, y en la parte alta también de los muros, para evitar que se filtre el agua, las humedades, y que se estropeen más las areniscas. En la parte final, donde está la puerta de entrada,
ahí también se acumulaba agua, porque esto al final es un colector, es una cloaca, y cuando llueve mucho pues se quedaba el agua aquí y se ha hecho un drenaje para evitar que se acumule el agua. En esta parte también había unas acacias que habían crecido espontáneamente, pero llevaban muchos años allá, pero estaban muy mal, estaban medio secas, y además es otro problema que tenemos en los yacimientos, que es la vegetación. Las hojas se caen y se llena todo de porquería y hay que limpiarlo. Entonces se consideró que eran unos árboles que además de verdad que nacen solos, con lo cual y estaban en muy mal estado, que se consideró que era mejor quitarlos porque manchaban mucho. Una vez que estaba todo limpio por todo el yacimiento, lo que se ha colocado es una hierba antimallas, estas mallas que veis por aquí, y lo que se le ha echado encima es una grava, pues un poco para diferenciar los espacios y sobre todo pues para que quede más limpio. Este es el resultado final. Esto es desde la entrada de la calle del final de la Cuesta Juan Ramos hacia la escuela, hacia el Ángel Oliván. Esta es la parte de arriba, que también cada uno de estos espacios lo que se ha hecho es echar esa grava, poner esa malla de antihierba para diferenciar un poco todos esos espacios. Y aquí veis lo mismo, en la cloaca, pues en los dos laterales también se ha echado esa grava como para diferenciar por dónde la dirección de la cloaca. Estas han sido las dos actuaciones que hemos realizado. Comentarles, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, ahora si queréis me decís, pero comentarles que el sábado hacemos una visita guiada a las 11 de la mañana al yacimiento de la clínica. Entonces vamos a ver cómo ha quedado el yacimiento, daremos unas explicaciones para el que no lo conozca in situ de dónde están cada uno de estos elementos, ese horno, el hipocausto, y veremos también el centro de interpretación que se hizo, pero parece que es el gran desconocido para todo el mundo, porque creo que muy poca gente lo ha visto. Y bueno, y hay unos paneles, hay unas reproducciones de cerámica romana que complementan un poco la visita, con lo cual les invito a todos el sábado a las 11 de la mañana, el que quiera ir, en la puerta del yacimiento haremos una visita. Si alguno no puede, no quiere o lo que sea, afuera hemos dejado también unos papelitos y una serie de visitas que ha organizado el ayuntamiento. Van a empezar el sábado, es la que está relacionada con estas jornadas, pero el domingo empezamos ya las visitas también a las 11 de la mañana, gratuitas y organizadas por el ayuntamiento. Haremos también visitas, como os digo, al yacimiento de la clínica, veremos también la muralla, y se van a hacer desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Quiero decir que hay muchos fines de semana, siempre van a ser en domingo, que va a haber visitas para cualquiera que esté interesado en conocer el yacimiento. Por mi parte, darles otra vez las gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión y os puedo responder, pues encantada. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Nada, ha quedado todo clarísimo. Pues nada, yo os invito a que vayáis el domingo si os apetece, el domingo o el sábado, o hay muchos sábados, porque la verdad es que el cambio ha sido importante, de cómo estaba a cómo ha quedado. Y nada más. Pues muchas gracias otra vez por la asistencia, y os emplazo también a mañana, en la que se hablará sobre ese puente que se ha encontrado, ¿vale? Gracias.